Bien, chiquillos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero estén bien en sus respectivos hogares, estén bien de salud y qué bueno que nos podamos reunir de esta forma virtual a aprender, a seguir avanzando con lo que tenemos que hacer y ya nos queda muy poco para terminar este año, así que tenemos que ir cumpliendo esta etapa, tenemos que ir realizando las actividades que nos van quedando pendientes y la idea es que aprovechemos al máximo el tiempo que nos disponemos nosotros para aprender, que son estos encuentros virtuales. Así que bienvenido a cada uno de ustedes. Missy quiere también saludar a los chiquillos. Les doy la palabra. Así es, muy buenos días chiquillos, me alegra que haya gran cantidad, lamentablemente faltan. Ahí sí pueden los chiquillos que tienen acceso al WhatsApp que no se olviden que estamos en una evaluación, que en algunos están trabajando de forma grupal y que es importante la asistencia, así que hay varios que están ausentes, que aún todavía el encuentro no se ha bloqueado, así que para que le avisen a sus compañeros que es importante, ¿cierto? La asistencia para esta actividad, ¿cierto? Que estamos trabajando grupalmente. Ahí sí. Muy bien, muchas gracias por los saludos, Miss, y también por la bienvenida al grupo curso. Y hoy día ya nos adentramos de lleno a continuar con lo que iniciamos la clase pasada y ahí vamos a ir viendo qué es lo que nos espera hoy día y qué es lo que se viene durante esta clase. ¿Miss? Bien, entonces el objetivo, ¿cierto? Y la actividad es a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar con el OA 24. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura. El profesor, ¿cierto? El Mr. Eval va a proyectar las indicaciones generales de la clase, más ratito va a explicar, ¿cierto? Los estudiantes deberán compilar y resumir la información más pertinente de dos fuentes de información. Los estudiantes van a elaborar, en este caso grupalmente, y hay una persona que está trabajando individual, elaborar ciertos dos resúmenes de 10 líneas para cada una de las dos fuentes de información. Aquí hay más retornista igual va a explicar y profundizar un poco más sobre esta actividad. Al finalizar la clase en el encuentro del día de hoy, 3 estudiantes deberán leer al menos un resumen de lo que logró desarrollar en la clase, además de señalar la fuente de donde extrajo la información. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy entonces. No olvidarnos las reglas, ¿cierto? Y los consejos que son muy importantes para nuestro encuentro de aprendizaje. Primero, y el más importante, este encuentro de aprendizaje de lengua y literatura es para los estudiantes de segundo medio, que estamos además trabajando en una evaluación que es calificativa, que es muy importante, ¿cierto?, para nuestra promoción. Prepararnos, ¿cierto?, para aprender, ojalá en un lugar adecuado, con el material también necesario, el cuaderno, ¿cierto?, un lápiz para poder anotar nuestros apuntes y las dudas, ¿cierto? Conectarnos siempre 5 minutos antes de la clase, esperar, ¿cierto?, como es habitual en el curso. No olvidar también identificarnos con la fotografía o el nombre y el apellido, que es importante. Y al inicio de cada clase no olviden que eso no ha cambiado, el tema de la activación de la cámara, es solo un minuto o un segundo para verificar por seguridad, no queremos tener infiltrado en nuestra clase. Silenciar el micrófono, ¿cierto? Y cuando hay alguna solicitud de activar tanto la cámara o el micrófono, y también el uso exclusivo del chat para lo necesario. Y si usted tiene alguna duda o consulta, como siempre se ha dicho, puede hacerlo, interrumpir o por el chat puede consultar o también puede activar su micrófono y hacer esa consulta o duda que pueda tener. Luego tampoco olvidarnos, ¿cierto?, que estamos lamentablemente, seguimos en cuarentena, que tenemos que lavarnos las manos frecuentemente si vamos a estornudar o toser con un pañuelo, ojalá, o con el antebrazo. Mantener siempre una distancia social 1 metro. Si usted va a salir a hacer alguna actividad o tiene que ir a comprar o acompañar, cuidarse mucho, ¿cierto? Y no tocarse los ojos, la nariz y la boca, sobre todo si va a salir. No, ¿cierto?, compartir artículos de higiene ni de alimentación. Evitar el saludo de la mano o de beso, ojalá buscar otra forma de cómo poder saludarnos. Mantener ambientes limpios y ventilados en nuestro hogar. Si tenemos algún síntoma, ya sea la fiebre, ¿cierto?, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular o dolor de cabeza, acudir rápidamente a algún servicio de urgencia. Muchas gracias, Miss. Vamos a ir respondiendo también algunas preguntitas que están por acá, pero ahí lo vamos a ir comentando a medida que avance la clase. Tranquilidad, Cristóbal, que me pregunta por interno. Recordemos un poquito qué es lo que estamos haciendo. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Yo creo que a cada uno de ustedes les tocó un tema, ¿ya? Yo les dije, chiquillos, es importante que orientemos nuestro tiempo a trabajar en los encuentros virtuales y no fuera, ¿ya? Tal como lo hacíamos en clase nosotros, es decir, yo no daba tarea para la casa,
yo no dejaba, por ejemplo, ya tiene que hacer esto después o mañana tiene que llegar con la actividad hecha. No, eso no lo concibo y tampoco lo voy a concebir en este entorno virtual. Es decir, nosotros nos vamos a juntar acá, en estos encuentros virtuales, a avanzar. Y para eso vamos a destinar la mayor parte del tiempo a estos encuentros virtuales en que ustedes aprovechen de coordinarse con sus compañeros y compañeras para trabajar, ¿ya? Más allá de que se sienten acá y escuchen, ustedes acá tienen que llegar a hacer cosas. Y es importante que lo tengan presente también de aquí para adelante en lo que resta del año. Recordemos que a cada uno de ustedes le tocó un tema que eran temas que nosotros abordamos durante el año. ¿Ya? Esto viene a cerrar el año. Nosotros hablamos de, por ejemplo, la importancia del contexto en los textos, hablamos de cómo los sonidos, por ejemplo, aportan significado a un texto, hablamos de las diferencias y semejanzas entre distintas fuentes de información, cómo presentan los mismos hechos, vimos todas estas preguntas que aparecen acá, nosotros las fuimos abordando durante el año en distintas clases o en distintas unidades también, si se pueden denominar así, porque estuvimos trabajando objetivo por objetivo, cada uno de estos conceptos, cada una de estas ideas, cada uno de estos elementos a considerar en el análisis. Así que a cada uno de ustedes, o a cada grupo de ustedes le tocó una pregunta y de esa pregunta se desprende también el tema del cual ustedes van a investigar, que es nuestro último objetivo, ¿ya? Que es, como decía la Miss, realizar investigaciones para profundizar en la comprensión o para aclarar dudas, etcétera, ¿ya? Así que, por ejemplo, si a alguno le tocó cómo la imagen y el sonido aportan significado al texto, hay que entender primero qué es un significado, qué es una imagen, qué es un sonido y cómo se construye un sentido, por poner un ejemplo, ¿ya? Y así nosotros lo fuimos viendo la clase pasada. Clase pasada que fue hace 2 semanas, considerando que el lunes pasado fue feriado y el lunes pasado teníamos una clase, así que hace tiempo ya que no nos vemos, pero la clase pasada sí algunos avanzaron, sí algunos hicieron un resumen, me recuerdo ahí cómo se dividió el grupo entre Fernanda e Ignacio, ¿cierto? Me recuerdo claramente qué es lo que le tocó a cada uno resumir, así que muy bien en ese sentido y espero que esta clase podamos continuar con eso, ¿ya? Perfecto. Sí, Maite, vamos a ir aclarando esto, ¿ya? ¿Qué es lo que haremos? Recordemos que hay dos cosas que hacer. La primera, que es muy pronto, que es en 2 semanas más, si mal no recuerdo, tiene que ver con la entrevista, ¿ya? Nosotros vamos a conversar un poquito con ustedes, nosotros los profes, ¿cierto? Vamos a conversar con ustedes respecto de qué es lo que están investigando. Solamente una entrevista, ya es una conversación más fluida, qué es lo que le llamó la atención de esa investigación, qué es lo que entiende usted, por ejemplo, por recursos lingüísticos, etcétera. Ya, eso va a ser lo primero, una entrevista. Y luego de esa entrevista ya viene el proceso de recoger esa información y llevarla a una presentación PPT, como menciona Maite por acá, ¿ya? Así que son dos actividades que ustedes tienen que realizar. La primera que es la entrevista con nosotros, pero esa simplemente requiere leer lo que ustedes han resumido o van a resumir y luego ya viene la materialización de esa información, que es realizar un PowerPoint comunicando los resultados de esa investigación. Pero son dos actividades, vamos a ir paso a paso y por supuesto la vamos a ir abordando a medida que vayamos avanzando en estos encuentros virtuales. No se lleven tarea para la casa, aunque suene así paradójico, no se lleven tarea fuera del encuentro virtual, porque acá vamos a ocupar el tiempo para poder hacer las dos actividades. Para la entrevista, que es lo primero que se viene en 2 semanas más, igual tienen unos criterios de evaluación, pero insisto, el llamado es a la flexibilidad, nosotros no vamos a ser tan estrictos acá, si es que alguien, no sé, se equivoca, no pasa nada tampoco, ya vamos a ir viendo, vamos a ir evaluando lo que ustedes son capaces o fueron capaces de resumir, ya si son capaces de resumir es porque leyeron un texto y porque comprendieron ese texto que leyeron, ¿ya? ¿Qué le vamos a considerar para esa evaluación, para esa entrevista? El habla, el vocabulario, el volumen, la comprensión, el contenido y si que se apoya o no se apoya en material escrito, ¿ya? Eso es más informal. Aún así, voy a dejar un registro que puede ser alguna calificación, una nota, un puntaje, pero ahí lo tienen al ladito como referencia, qué puntaje obtendrían ustedes y qué nota más o menos equivale, ¿ya? Así que todavía no nos preocupemos tanto de eso, sino que solamente preocupémonos de indagar en fuentes de información, de comprender el contenido y de poder resumirlo. De hecho, esa es la actividad que van a hacer hoy día, chiquillos, ¿ya? Como bien dijo la Miss, quedó quizá un poquito
pasó al debe, pero lo que vamos a hacer hoy día específicamente es, van ustedes, tal como lo hicieron la semana pasada, antepasada, indagar en fuentes de información, ¿ya? Y por cada una de estas fuentes de información ustedes van a hacer un resumen de 10 líneas. Y por supuesto tienen que anotar de dónde sacaron la información. 2 resúmenes, por lo tanto van a tener que escribir hoy día 20 líneas, ¿ya? Uno para cada una fuente de información, obviamente de acuerdo a su tema que le corresponde. Algunos ya avanzaron con una la vez pasada, esta vez ya le corresponde a 2, ya 2 fuentes de información adicional. Así que con eso ya estaríamos avanzando en esta investigación, que lo primero que necesitamos es tener la información. Así que después viene el tema de la entrevista y después viene el tema del PowerPoint. Así que nos vamos a dividir en grupos y repito, reitero, refuerzo para ustedes. Van a indagar en fuente de información y van a extraer o hacer 2 resúmenes por cada una de las fuentes de información que encuentren. Bien, Miss, dividamos esto en grupo entonces y usted me va diciendo, profe, ¿de cuántos son máximo los grupos? ¿De cuánto era, Miss? ¿Ya están listos los grupos, chiquillos? ¿Quién está haciendo esa pregunta? Don Cristóbal ¿Mister? Aros. Cristóbal Arus, usted tiene grupo, así que ya los grupos están listos. A lo mejor Nadie quieren está sin agregar a grupo. alguien. No se puede, porque eso ya está listo. Yo ya hablé con usted la semana pasada o la vez pasada, cuando yo le dije, porque Mister fue muy claro en decir cuántos integrantes, así que no, sí sé, me imagino, pero yo aquí tengo registro porque yo tengo cuadernos con cada una de mis asignaturas donde yo trabajo y tengo muy ordenado también, así que no se preocupe, yo aquí puedo ayudarle, ¿cierto? Si hay alguna confusión o algo, así que no se preocupe, que todos tienen Perfecto. grupos, no hay problema. Yo sé que quizás en toda la actividad, en todos los cursos le están pidiendo cosas, entonces ya se terminan confundiendo un poquito estos trabajos, pero acá nosotros no tenemos la claridad y insisto, vamos a ir trabajando. No tienen que trabajar fuera del encuentro virtual, sino que acá mismo aprovechamos el tiempo de avanzar. Bien, Miss. Bien, el grupo número 1, Alfonso Guala y Cristóbal Aros, porque lamentablemente sus otros 2 compañeros no están en clase. Siguiente grupo, Simón Burgos, Benjamín Prieto, ¿Ya? Yajaira y Felipe. Ya, grupo 3, Romina Vargas, Amanda y los 2 Nicolás Fuentes y Nicolás Pérez. Cuarto grupo, Sebastián Cárdenas, ¿Ya? Emanuel Coronado, Tomás Guarda y Cristóbal Valenzuela. Siguiente grupo, Catalina Muñoz, Maite Gallardo, Francisca Figueroa y Rocío Vargas. Siguiente grupo, Benjamín Villarroel, ¿Ya? Daniela Burgos y Clemente Paredes. Muy bien. Siguiente grupo, Martina Peña, Fernanda Alvarado, ¿Ya? Isis Bamondes e Ignacio Milanca. Perfecto. Siguiente grupo, Montserrat López, Paloma Vargas, Ervin Matamala y Darlen Azoka. Darnell. Darlen, sí. No sé, él ya Darnell. sabe ya. Él sabe que yo no, me cuesta un poco su nombre ahí pronunciar. Espera, ¿era Monse Paloma Darnell? Y Ervin Matamala, Ah, ya. sí. Siguiente grupo, Benjamín Cárdenas, Esteban Escobar, Eric Rojas y Montserrat Rifo. Perfecto. Esos Y son quedamos los justito. grupos, sí. Muy bien. Ahí están todos. Me dicen por interno si puedo presentar nuevamente los temas. Y por supuesto, aquí lo dejo. ¿Ya? Ahí están los temas. Recuerden que cada uno de su grupo ya tiene un tema. Anótenlo, no se lo olvide, chiquillos. Tomen una foto a esto. No se pierdan en ese sentido porque si no van a estar atrasándose. Y aquí vamos trabajando todo al mismo ritmo porque todos deberíamos ir trabajando en los encuentros virtuales. Insisto, para mí es importante que lo vayamos haciendo acá porque no quiero ocasionar en ustedes una situación de estrés, no, ocasionar en ustedes que se compliquen por este trabajo, sino que aprovechemos esta instancia para poder hacer las actividades. ¿Ya? Así que voy a iniciar las sesiones. Ya cada uno de ustedes, recuerden, o cada grupo de ustedes tiene que hacer 2 resúmenes de 10 líneas. Van a ser 10 para las 11 de la mañana y yo creo que media hora sería suficiente tiempo como para hacer estos 2 resúmenes y luego los últimos 10 minutos ya nos juntamos, ¿ya? Por supuesto, estamos a disposición de ustedes, si que nos están llamando a los grupos vamos a estar yendo y si no, por supuesto también nosotros vamos a ir visitando algunos grupos para ver si que efectivamente están trabajando o no. Así que ojo con eso. Por lo tanto, yo creo que 11:20, 11:15, 11:20 por ahí vamos a estar volviendo a estos encuentros virtuales, a donde estamos todos.
y vamos a leer los resúmenes. 11:15 yo creo, quizá un poquito menos, para que alcancemos a revisar y para que todos trabajen. Mister, y ante cualquier duda, si de repente alguien se olvidó de su tema, me puede avisar, tal vez alguien me puede escribir por interno y yo tengo anotado también cuáles son sus grupos o el tema que le toca a cada grupo, no hay problema. Me avisan nomás igual. Benjamín Prieto le responde también la pregunta y dice, ¿2 resúmenes de acuerdo a nuestro tema? Por supuesto que sí, ya de acuerdo a su tema. Ustedes están investigando de acuerdo a su tema, ¿ya? No salgan de su tema, no se metan en otro, porque si no van a apuntar para todos lados y el tema es muy específico, ¿ya? Bien, iniciamos las sesiones y ya se pueden comenzar a unir. Amanda, ¿debes unirte a tu grupo? El mister ya te envió la solicitud. Ahí se fue. Ahí ingresó. Don Juan, viene ingresando recién. ¿Tan tarde? ¿Tan tarde? Tuve que hacer unas cosas y se me pasó el tiempo. Pucha, don Juan, tiene que destinar su tiempo para las clases también, porque si no, al que le va a faltar tiempo va a ser usted. Así que recordemos que estamos trabajando en la investigación por grupos, ¿te recuerdas? Bueno, que en tu caso fue Sí, Sí, recordemos que a ti te corresponde, creo que la última pregunta, si mal no recuerdo, ¿no? la 9. La 9. Como la imagen y sonido aportan significado al texto. Hoy día lo que tiene que hacer es al menos 2 resúmenes de 2 fuentes de información, ¿ya? Ya. Así que a trabajar nomás. Yo lo voy a enviar a un grupito, aunque sea solo. Igual lo voy a dejar ahí de manera individual. Cualquier duda, yo voy a ir a su grupo a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Ya. Ya, perfecto. Fuentes primarias. Hola. 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 ¿Cómo están? Me estaban llamando. Disculpen, estaba hablando con Juan que venía ingresando recién. No. Tanta música por ahí. Ay, no, es que mi hermana está haciendo zumba. Ya. Mister, tengo una pregunta. ¿Bien? Es que hoy día encontramos otra página donde Ya. salen, yo creo que hay 13 tipos de fuentes de información, pero hay fuentes que son principales, que era la primaria, la secundaria y la terciaria. Ujú. Y de ahí hay otras fuentes que salían que son según el formato, Ujú. que son fuentes generales, especializadas, textuales, audiovisuales, digitales, orales, documentales, internacionales, nacionales, regional y locales o locales. Perfecto. Ujú. Nosotros podemos elegir, no sé, por ejemplo, las que suenan más, que son internacionales, nacionales y regionales o locales, y compararlas. Sí, pues, por supuesto. Por ejemplo, elegir como las que más se parecen y empezar a compararlas. Sí, no hay problema. Lo puede hacer perfectamente. Y hay que hacer 2 resúmenes, ¿cierto? De 10 Sí, hoy día líneas cada uno. sí, por lo menos ahora ya tienes una fuente de información, pues te faltaría otra fuente de información. Ah, ya. ¿Ya? Sí, ¿Todo bien? sí, creo. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Sí, aprovechen. No, creo que no. No, yo no, por lo menos. Ya, qué bueno. Ya pues, chiquillos, a seguir avanzando. Ya. Ya, me voy a otro Gracias, grupito. profe. Ok, cualquier cosita me llaman. Bueno. Mister. Fernanda. Por ejemplo, si tengo una fuente de información, bueno, esta fuente de información, tendría que escribir todas las fuentes y ahí especializarme en algunas. ¿Se vería bien así, cierto? Sí, pero recordemos Por ejemplo, nombrarlas todas. Sí, pueden nombrarla Termínanos. nomás, porque más allá de la fuente de información, a ustedes creo que le corresponde cómo se diferencian en cuanto a Sí. presentar un mismo hecho. Así que ojo Sí. con eso. ¿Ya? Sí. Tratemos de llegar a ese tema, es decir, cómo distintas fuentes de información presentan un mismo hecho más allá de todas las fuentes de información. ¿Ya? Así que Ya. por lo menos la tercera fuente de información o la tercera fuente que ustedes investiguen, ahí tienen que apuntar a eso. Ya. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí. Gracias. Ya, nos vemos. Cualquier cosita me llaman. Chau, chau. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando acá en este grupo? Hola, mister. Queríamos preguntar algo. Hola, mister. ¿Quién puso el video? Sí. Era mientras lo esperábamos, esperábamos. Ya. Llegó la No, tanta. Lo invocamos con eh, Pucha. Profe, mire, esta es la consulta. ¿no? ¿Podemos sacar estereotipos de alguna película? La misma pregunta me la hicieron la semana pasada. sí, Sí, pero pero que, sí. Perdón, Romy, te dejo que- hablar. mister, es que tiene que aclararnos la duda, po. Y yo le dije que sí. Porque
Sí, pero... Pero en sí la explícito, información ah. sí o sí tiene que Mira, ser todo. sacada de un sitio web o puede igual venir de nosotros. No, tiene que Por ser de ejemplo, sitio con lo web, de los chiquillos. clichés. Ujú. Mm, Pero averigüen, por ejemplo, aunque diga, no sé, pues, la RAE dice que un cliché es esto. Ya tiene una fuente de información. ¿Ya? Aunque sea la definición de algo. Ahora, tipos de cliché. Ahí tiene, puedes buscarlo en otra fuente de información. Una tercera, los clichés más comunes en Chile, por poner un ejemplo. ¿Ya? O en el cine, que ustedes van a ver algo así. Buscarían otra fuente de información. Y ahí van avanzando en eso. ya. ¿Ya? A ver, Dime, dejen que mi Ah, y navegador otra no se profe. pegue. Otra, profe, Dígame. sobre las generalizaciones en el medio masivo de comunicación. O ¿Ya? sea, ¿qué se podría tomar como generalización? Algo así como, un ejemplo tonto, todos los policías son malos, Sí, por así decirlo. Ah, ya. sí, perfecto. ¿Ya? Ya tenemos uno. Ahí tienen. Ya, a trabajar, chiquillos. Ya, cualquier cosita, Ya. trabaje. Mire que yo, aún No, así, lo vine a ver y estaban haciendo desorden. Mister, lo estábamos esperando, que es diferente, estábamos invocando al admin. Ya, ya. Yo estaba hablando, o sea, con Nicolás sobre la monja, y Ya. después me doy cuenta de que no sé quién había puesto un video. O sea, yo. Un video. Ya, los Hablando dejo, sobre eso, es chiquillos. una mala película. Ya, No importa, Confíen en mí. después. después Ah, siguen ah, debatiendo. Ya, chao, chao, nos vemos. Chao, chao, Chao. mister. Es igual como que no salen tantas cosas. ¿En serio, Daniela? Ya, los chicos ¿Qué ha que son pasado? malos, que les ¿Qué vamos a pasó? preguntar primero. ¿Qué me llamó? El Clemente. Clemente. Yo que no me acuerdo, o sea, sí me acuerdo, pero no me acuerdo que le íbamos a preguntar. Ah, no, que, escúchame esto, queremos compartir pantalla y el Clemente no puede. Y él tiene Word como para escribir todo. Pero inténtalo ver, Sí. Clemente, por compartir pantalla. ¿Qué pasa? Este es el Dice que no se anfitrión y puede. él tiene habilitado la función de compartir las pantallas de los participantes. Ya, entonces te voy a... O sea, yo puedo compartir pantalla, pero yo no tengo Word. Qué raro. ¿Cierto? Porque en el otro grupo sí estaban compartiendo pantalla. Todos. No, pues no todos. Po. De a uno. O sea que la Ah, Dani pero- puede compartir pantalla, pero no tiene Word. Pero que Sí, la solamente anote la Dani. en una nota, pues en un blog de notas. Ya. Que la Ya anote en sé. alguna forma o en un... Si no tiene Word, PPT o alguna otra forma. No sé. Un blog de notas. Todos los computadores tienen un blog de notas, así que ahí podría No, anotar. sí, eso estaba haciendo ya. Ya. Ya Muchas siguen gracias, trabajando. mister. Ya, ok. Nos vemos, chiquillos. Adiós. Que estén bien. Chao, chao. Abajo. Hola. Hola, hola. ¿Qué me llamó acá? Buenas. Chico? Tomás. Tomás. Cuéntame, Tomás. Va a escribir por chat, sí, profe. Ah, ya. Voy a leer acá entonces el chat. Hola, mister. Yo, mister. ¿Van avanzados? Sí, eso está bien. Está Sí, bien. profe, y eso que, a ver, ahí se puede ver mejor. Ah, van bien, chiquillos. Van súper bien, así que denle nomás. Eran 10 líneas mínimo, ¿eh? En total van a ser 40 creo líneas que- porque son 4 resúmenes y eso es lo que ustedes tendrían que estudiar. Así que tampoco es complejo. Sí, sí. ¿Y Tomás? ¿Qué pasa, Tomás? Acá está. ¿Tenemos que tener 20 líneas hoy con lo que hicimos la clase pasada? No, hoy día son 20 líneas independientes. ¿Ya? Es decir, la clase pasada ustedes hicieron 10 líneas y eso ya era parte de la clase pasada. Ahora comienzan de nuevo, de cero, y hacen 10 líneas para una fuente de información y hacen otras 10 líneas para otra fuente de información. ¿Ya? Ok. Lo otro lo vamos guardándonos. ¿Ya? Así que hay que aclarar la duda. Ya pues chiquillos, sigan trabajando, hermano. Me parece muy bien cómo van. Por lo menos tienen un trabajo acá que están haciendo. Entonces estaríamos listos por hoy. No sé si están listos por hoy, pero esas son las indicaciones. ¿Ya? Falta poquito, así que de ahí más ratito conversamos un poquito de lo que tienen. Ya nos vemos, chiquillos, que les vaya bien. Sigan ahí Dale, leyendo, profe. avanzando. Muy bien, mister. Ok. Gracias.
¿Qué? Fluir Sí, con viste con historia. nosotros. Llegué, doña Daniela, Ay. cuénteme. La mister, viste, era una consulta. ¿Ya? Es que hay algo que no entendimos bien. ¿Qué no entendieron? Cuéntenme. Hay que Todo, buscar ya. 2 resúmenes de distintas fuentes, ¿cierto? Así es. Ah, ya. Ah, ya. Ya porque ya tenemos una lista, entonces ahora tenemos que buscar el otro resumen. Sí, Ya. perfecto. Muy bien, van Eso impecable. Ah, pero sus 10 líneas son mucho más cortas que las otras 10 líneas, ¿eh? Pero lo vamos a dejar pasar por esta vez. Es Pero, que Mister está en Pero el es blog que de notas. Ah, el ya. teléfono, pues entonces distinto. ¿cuántas líneas son Pero en esas? pero en el cuaderno, Lo borraste, ahí le Ahí está. yo lo anoté en el cuaderno y en el cuaderno son 10 líneas. Ah, ya. Ya, perfecto entonces. Ya, le voy a creer entonces. Esto es pura Usted fe. sí, va a de pensar que verdad. nosotros los vamos a estar engañando. ¿Cómo piensa eso de nosotros? No sé, mira que cuando tenían pruebas yo me iba para atrás y Clemente con Daniela, curiosamente, Ya. Ah, Ya, justo se le caían los no, lápices, se le caía la falso. goma, ah, se le acababa la ¿Qué mina del cosas lápiz, son? que cambiamos. esa es la Daniela. No Ya. sé. Ah, ¿viste? Ya, a los dejo, No, siguen mister. trabajando. No, ¿Ah? pero sí son 10 líneas. Ah, ya. Sí, Mister, si son 10 líneas. ¿Sí? Así justito, justito. Ya, nos vemos chiquillos un ratito. Ya. Ya, Queda chao, poquito. Mister. Ya, chao, chao. Ay, profe, como media hora cachando va. ¿Para llamarme? Sí, Ah, pucha, pero ¿cómo? que no Ya. me acordaba. Ya, cuéntame. Ya, profe, la cuestión es que Alfonso me acaba de llamar que se fue a internet. Ya. Se fue a internet, entonces estoy solo. Y le quería decir si esto estaba bien. Porque mire, eh, le voy a mandar todo lo que hicimos con él. Ya. ¿Y dónde lo tienes? ¿Por chat? ¿Por qué? ¿Por O WhatsApp? sea, lo tengo por. ¿Por Oh, cámara? carajo. ¿Compartir pantalla? Pero, acá lo tengo, se lo voy a enviar. Está bien esto, ¿verdad? A ver, parece. Ya está completo. Ahí sí. Sí, sí está bien. Falta la fuente de información. ¿De dónde salió eso? Ah, ya, vale. Ya. Y con eso ya tienes un resumen. Pero como se fue tu compañero, con uno basta. ¿Ya? Ya, bueno. Ya, vale. No me haga leer, porfa. No sé, yo no voy a escoger, así que Puta. ya. Ya, nos vemos. Ya, chao, profe. Eso. Ya nos comenzamos a conectar nuevamente, chiquillos, los que estábamos participando del encuentro virtual, donde estábamos todos reunidos. Ya hubo tiempo suficiente para estar con su grupo, para seguir indagando en fuentes de información. Recordemos que lo que estamos haciendo ahora, chiquillos, es buscar el material de estudio para ustedes mismos. ¿Ya? Cada una de estas fuentes de información va a ser su material de estudio. Es decir, ya yo tengo una entrevista con el míster, ¿qué tengo que estudiar? Por lo que investigué. ¿Ya? Es así de sencillo. Así que mientras más texto pongan, si ustedes ponen una plana entera de fuente de información, ustedes van a tener que estudiar más todavía. ¿Ya? Así que ojo con eso, porque la idea de esto es que estos resúmenes sean para ustedes, para que ustedes estudien, para que ustedes entiendan de qué están investigando y luego no nos alejemos tanto de la pregunta de investigación y nos vayamos por las ramas en esta pregunta, sino que tratemos de ser lo más certero posible, y por eso se le pide tan poquito, ¿cierto? Solamente 10 líneas. Así que leamos algunos resúmenes, chiquillos, de su investigación, vamos comentando, vamos avanzando. Miss, les cedo la palabra también para que usted pueda escoger quién lee algunos de sus resúmenes, algunos resultados de esa investigación que tuvieron. Bien, primero, ¿alguien, algún grupo voluntariamente quiere leer su trabajo, su resumen? ¿Algún grupo voluntario? Si no, yo aquí dedocráticamente tengo todos los grupos. ¿Ningún voluntario? Bueno, entonces, ¿el grupo de Fernando Alvarado? ¿Algún representante de ese grupo? Porque siempre lo mismo. Ya. Bueno, nosotros la clase pasada nos basamos en buscar fuentes de información y encontramos las principales, que eran la primaria, la secundaria y la terciaria. Esta semana indagamos un poco más y nos dimos cuenta que había más tipos de información, pero varía según el formato.
Querían fuentes generales, fuentes especializadas, textuales, audiovisuales, digitales, orales, documentales, internacionales, nacionales, regionales o locales. De ahí hablamos con el míster y nos dijo que indagáramos más en nuestra pregunta. Entonces lo que hicimos fue buscar 2 noticias que presentaran un mismo hecho y compararlas. Y bueno, nosotros buscamos 2 noticias. Bueno, una era sobre lo que pasó ahora último de que se quemó la iglesia, pero nos quedamos con la que se quema, donde se quemó la Amazonía. Y por ejemplo, lógicamente variaba la pregunta de cómo presentaba el hecho, y una vez salía como que se quema la Amazonía, ¿qué es lo que no vemos? Y la otra no la recuerdo muy bien. ¿Por qué se quema la Amazonía? Y algunas se basaban en porcentajes, y la otra más se basaba en quién habrá provocado el hecho, si habrá sido vandalismo o cosas así. Y eso fue más o menos lo que investigamos y tratamos de buscar diferencias y similitudes en lo que tenían. Perfecto, muy bien, ¿cierto? Ahí hicieron caso precisamente a lo que uno le decía, que más allá de estar indagando en la parte teórica de la fuente de información, apuntar a la pregunta, es decir, comparar 2 noticias y qué es lo que se puede comparar. Es decir, en este caso, los responsables son distintos, la pregunta que mueve la noticia son distintas, en una apuntada más los responsables, en la otra las causas, ¿cierto? Así que muy bien ese grupo y qué bueno que estén avanzando. ¿Continuamos con otro grupo, Miss? Sí, el grupo de Cristóbal Valenzuela, que su grupo, la pregunta era ¿qué son los géneros discursivos y cómo escribir un texto explicativo? Ahí quién va a poder leer, ¿cierto? Comentarnos lo que estuvieron trabajando. Ahí tenemos a Sebastián Cárdenas, Emanuel Coronado, Tomás Guarda y Cristóbal Valenzuela. Ya, profe. Perfecto. Nosotros en la clase, ahora estuvimos viendo las características del texto explicativo, que usa un registro formal con o sin uso de terminología técnica, dependiendo del caso y adaptándose a la audiencia a la que hablan, que usan la tercera persona y usan un lenguaje técnico dependiendo de la necesidad y de la audiencia. Igual estuvimos viendo los recursos que emplean los textos expositivos, que sería las definiciones, que son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva, las comparaciones, que son relaciones de semejanza entre 2 ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto, los ejemplos, que son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico, y los gráficos e imágenes, que son refuerzos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión al lector. Perfecto, muy bien, y qué bueno que ya sigan avanzando en su tema. Recordemos que, insisto, este es su material de apoyo para que ustedes puedan responder ciertas preguntas. Por ejemplo, si aparece algún término y ustedes lo enuncian, tienen que saber de qué están hablando y ojo con eso también, ¿ya? Si aparece, no sé, complementa verbalmente. Y si yo le digo, le puedo hacer la pregunta, ¿y qué es complementar verbalmente? Y ahí ustedes la tienen que ser capaces de responder. Pero muy bien, qué bueno que hayan avanzado. Insisto, aprovechemos las clases, aprovechemos el tiempo que tenemos para seguir avanzando en esto que es una evaluación. Vamos paso a paso construyendo esa evaluación y de a poquito vamos llegando ya a ese término. Miss, uno más y con eso ya concluimos. Sí, el último grupo de Daniela Burgos, Clemente, Benjamín Villarroel y Camila Villarroel. La pregunta era cómo influye el contexto en el que se enmarcan los textos. No sé por qué, pero sabía que íbamos a salir nosotros. Hola, me presento. Hola, Benjamín. Hola. Ya, nosotros en la clase pasada vimos muchos temas y nos estuvimos confundiendo igual, así que logramos encontrar un texto informativo y hoy nos pusimos a hablar sobre el tema nuevamente y íbamos buscando más información. Por ahora puedo leer lo que tenemos, pero estoy como un poco perdido como para explicar todo, absolutamente todo detalladamente. Pero lea por mientras. Ya.
Dice, cuando consideramos el acto de la lectura, se puede diferenciar dos tipos de contextos. Uno relativo al texto de producción de la obra, entre paréntesis, de quien la escribe, y otro relativo al contexto de recepción de la obra, entre paréntesis, de quien la lee. Esto quiere decir que el autor escribe su obra desde un contexto particular, entre paréntesis, contexto de producción, y el lector posteriormente decodifica esa obra desde otro contexto para construir su sentido, entre paréntesis, contexto de recepción. Y abajo hay más texto. Ya, pero con eso ya basta, ¿ya? Lo importante es que la parte, por ejemplo, la parte teórica, ¿cierto? O la parte conceptual del contexto ya está clara. Ya existe un contexto de producción y un contexto de recepción. Ahora, lo que ustedes tienen que avanzar es hacia cómo ese contexto influye en los textos. Obviamente el contexto de producción influye también el contexto de recepción. Mientras más parecido, sobre todo en publicidad, por ejemplo, mientras más parecido sea el contexto de recepción y de producción, la publicidad va a tener mayor sentido. Es decir, si es que yo escribo algo desde acá para la gente que me rodea, obviamente el contexto es el mismo, tiende a ser casi el mismo. ¿Ya? Por lo tanto, va a tener más sentido esa publicidad. Ahora, la idea es que ustedes ya lo orienten hacia cómo influye, ¿ya? Cómo influye el contexto de los textos. La primera parte ya está impecable. Bien, chiquillos, alcanzamos a revisar 3 resúmenes, alcanzamos a ver lo que ustedes tienen y es importante que vayamos avanzando clase a clase. Yo les aconsejo, olvídense del lenguaje a lo que termine esta clase y nos empezamos a recordar nuevamente la siguiente clase de la próxima semana. Así descansamos entre medio esta materia y luego nos volvemos a enchufar y así no nos estresamos y vamos avanzando paso a paso de manera paulatina y no existe esta diferencia de que uno ya están terminando y otros ya recién están comenzando, sino que todos vamos al mismo ritmo avanzando y todos vamos aclarando las mismas dudas. Así que chiquillos, muchas gracias por su conexión. Missy también si quiere despedir de los chiquillos. Así es, me alegra, ¿cierto? Que hayamos tenido una muy buena asistencia y eso es bueno. Y como usted dice, ir trabajando clase a clase, aprovechen, chiquillos, esto para que no lleguemos en noviembre y digan, chuta, no he hecho esto y empiecen a colapsar, porque no se han ordenado también ustedes sus tiempos. Entonces aprovechemos los encuentros, que es importante, ir trabajando clase a clase para no quedarnos al final. Recuerden que ya estamos a una semana, terminamos octubre, noviembre y se nos va el año. Así que queda poco, chiquillos, ánimo. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, nos estamos viendo, chiquillos. Que estén súper bien. Chao, mister, chao, miss. Sí, Martina. Chao, mister. Chao, miss. Adiós. Chao. Adiós. Chao, mister. Chao, miss. Chao, chao. La Martina ¿Noviembre? quería. ¿Noviembre o en diciembre las clases? Ustedes terminan el 3 de diciembre. 23, sí. Pero ¿En serio? Sí. Sí, pero queremos, por lo menos en mi caso, el lenguaje, lo vamos a terminar yo creo que en noviembre. Si todo sale bien, entonces ahí ya descansan de mi asignatura. Ah, ya, mister. Vale. Nos vamos Muchas a ir gracias. quemando esta etapa. Ya, pues nos vemos. Chao. Chao.